Te subes a tu Nissan NP300, giras la llave y nada. O escuchas un solo clic, o el tablero se atenúa como si la camioneta se estuviera quedando sin vida, o directamente hay silencio total y en ese momento empieza la ruleta. Seguro es el motor de arranque. No, la batería. Es el relé. Y terminas cambiando piezas a ciegas, perdiendo tiempo, dinero y paciencia. El problema es que cuando el motor de arranque no gira en Nissan NP300, los síntomas engañan. El tablero puede encender perfecto y aún así, la batería estar incapaz de entregar la corriente brutal que exige el arranque. Puedes escuchar un clic y pensar que el arranque murió, cuando en realidad el voltaje se está cayendo en un borne sulfatado. O puedes tener una batería nueva, pero una masa floja que convierte todo el circuito en un cuello de botella. La diferencia entre resolverlo en 20 minutos o estar una semana adivinando está en una idea simple. El arranque tiene dos caminos, que deben funcionar al mismo tiempo. Uno es el camino de potencia. Los cables gruesos que llevan energía desde la batería al motor de arranque y de regreso por la masa. El otro es el camino de mando, la señal pequeña que le dice al solenoide, activa el arranque ahora. Si falla potencia, no hay fuerza. Si falla mando, no hay orden. Y si uno de los dos está medio mal, obtienes ese catálogo de síntomas confusos. Vamos a ordenar el diagnóstico como lo haría alguien que no quiere cambiar nada sin confirmarlo. No hace falta un escáner sofisticado ni adivinar. Con un multímetro básico, una lámpara de pruebas si la tienes, y ojos para inspeccionar conexiones, puedes separar con claridad si estás perdiendo voltaje en la batería, en los cables, en las masas, en el relé, en el switch o dentro del propio motor de arranque. Primero, piensa en el síntoma que tienes, porque eso ya te da una pista. Si al dar arranque escuchas un clic fuerte desde la zona del motor, normalmente el solenoide está intentando actuar. Eso sugiere que al menos algo de mando llega, pero no garantiza que haya potencia suficiente para girar. Si al dar arranque el clic se repite rápido, como metralleta, y las luces bajan, suele ser una caída de voltaje severa. Batería descargada, batería débil, o una resistencia enorme en terminales o masa. Si al dar arranque hay silencio total, ni clic, ahí el foco se va al circuito de mando o a un corte total de alimentación, aunque también puede ser un arranque totalmente muerto o un solenoide abierto. Y si al dar arranque las luces del tablero se vienen abajo, aunque sea con un solo clic, eso es oro. Significa que el sistema está intentando demandar corriente, pero el voltaje no aguanta. No te cases todavía con batería mala, pero sí con la idea de que hay un problema de capacidad o de pérdidas por resistencia. Antes de medir, una nota de seguridad que evita sustos. Siempre con la transmisión en P o punto muerto, freno de mano puesto y manos. Y herramientas lejos de partes móviles. El motor puede intentar girar en cualquier momento si haces una prueba directa. Y cuidado con cortos. El cable principal del arranque es directo a batería. No perdona. Ahora sí. La primera trampa común, confundir batería cargada con batería capaz. Una batería puede mostrar un voltaje aceptable en reposo y aún así colapsar cuando le pides corriente de arranque. Por eso no basta con medir una sola vez y ya. Mide voltaje en la batería en reposo, con el vehículo apagado. No voy a darte un número mágico como sentencia, porque varía con temperatura y estado de carga. Pero la lógica es simple. Si ya está bajo en reposo, el diagnóstico se acelera hacia carga. Estado de batería. Si está aparentemente bien, no cantes victoria. Falta la prueba que importa. La prueba que importa es medir mientras das arranque. Pon el multímetro en la batería y pide a alguien que gire la llave a posición de arranque unos segundos. Observa cuánto cae el voltaje. Si la caída es exagerada y el motor ni se mueve, tienes dos sospechosos grandes. Batería incapaz o un consumo anormal por trabamiento, mecánico o arranque en corto. En la práctica, lo más frecuente es batería débil o conexiones malas, pero no asumas. Confirma con el siguiente paso. Aquí viene el truco que evita reemplazos innecesarios. Medir caída de voltaje en los cables, no solo en la batería, porque un borne sulfatado puede verse apretado, pero eléctricamente ser una resistencia enorme, y el circuito de arranque no tolera resistencias pequeñas. Cualquier resistencia mínima se convierte en una caída grande cuando pasa mucha corriente. Vamos por el lado positivo, el cable grueso que va del borne positivo de batería al motor de arranque.
Para medir caída no desconectas nada, solo pones una punta del multímetro en el positivo de la batería, directamente en el poste, y la otra punta en el terminal grande, del solenoide donde llega el cable principal al arranque. Luego intentas arrancar. El multímetro te muestra la diferencia entre lo que sale de la batería y lo que llega al arranque. En ese instante, esa diferencia debería ser pequeña. Si ves que es grande, el voltaje se está perdiendo en el cable, el borne, el terminal o alguna unión intermedia. Este paso es clave porque te cambia la película. Si la batería cae, pero además hay una caída fuerte en el positivo, entonces no es solo batería, hay resistencia en conexiones, y esa resistencia suele venir de lo simple. Borne flojo, sulfato, terminal mordido, cable con hilos partidos por dentro, o un empalme recalentado. Ahora el lado que muchos olvidan. La masa. El arranque es un circuito completo. La corriente sale por el positivo y regresa por el bloque del motor, la correa de masa, el chasis y el negativo de la batería. Si ese regreso está limitado, el motor de arranque sufre igual o más que con un positivo malo. La medición es similar. Coloca una punta del multímetro en el negativo de la batería, en el poste, y la otra punta en una parte metálica, limpia del bloque del motor, lo más cerca posible del motor de arranque. Intentas arrancar y miras la caída de voltaje. Si esa caída es alta, tu problema está en la masa. Cable de masa flojo, punto de unión oxidado, tornillo con pintura, correa de masa, fatigada o incluso una unión a chasis mala. Esto explica un síntoma muy típico. La camioneta prende tablero perfecto, suena un clic, pero el arranque no gira. Cambian el motor de arranque y sigue igual, porque el arranque nuevo también necesita una masa buena, y hay otra señal visual que acompaña a esta falla. Cables o terminales que se calientan después de varios intentos. El calor es resistencia. Si al intentar arrancar notas olor a plástico caliente o ves el cable positivo con la funda endurecida cerca del terminal, eso no es normal. Es una pista de caída de voltaje por mal contacto. Antes de culpar a nada sofisticado, haz una inspección honesta de lo básico. Mira los bornes de la batería. No solo que estén apretados, sino que el metal esté limpio y brillante en el contacto. El sulfato blanquecino o verdoso puede permitir voltaje de tablero, pero estrangular la corriente de arranque. Revisa el cable positivo principal. No te quedes solo en la batería. Sigue el cable con la mano hasta donde puedas y busca señales de roce, secciones aplastadas, empalmes, o puntos donde el cable parece más rígido, como si se hubiera recalentado. Revisa el punto de masa. Del negativo de batería al chasis y del chasis al motor. A veces la masa del motor depende de una correa que está ahí, a la vista, pero con óxido en los terminales, y un óxido fino puede ser suficiente. Un detalle que muchos pasan por alto: el punto de masa puede estar apretado sobre una superficie pintada o sucia. Apretar un terminal sobre pintura no es masa, es una apuesta. Si encuentras un punto de masa con pintura, lo correcto es limpiar metal contra metal y proteger luego con algo anticorrosivo, pero sin aislar el contacto. Hasta aquí solo hemos hablado de potencia, batería, positivo y masa. Si en estas mediciones encuentras caídas grandes, ahí está el problema. Y lo bueno es que suele ser barato y rápido. Limpiar, ajustar, reemplazar un terminal o un cable, corregir un punto de masa. Pero supongamos otro caso. El lado de potencia está saludable, la batería no se desploma de forma absurda, y las caídas de voltaje en positivo y masa son pequeñas. Aún así, el motor de arranque no gira. Entonces cambia el enfoque. Ahora el problema probablemente está en el mando, en la señal que activa el solenoide. Aquí se comete otro error típico. Escuché un clic, entonces el relé está bien. No siempre. A veces escuchas un clic del relé, pero sus contactos internos están quemados y no entregan corriente suficiente. O escuchas un clic del solenoide, pero el mando llega débil por caída de voltaje en el circuito de control. El circuito de mando, simplificado, es llave o botón de encendido, interruptor de seguridad de la transmisión o del embrague. Según versión, inmovilizador si aplica, fusibles, relé de arranque, y finalmente el terminal pequeño del solenoide en el motor de arranque. Tú no necesitas memorizar el diagrama exacto para hacer la pregunta correcta. ¿Llega señal al terminal de mando del solenoide cuando giro la llave? Para eso, localiza en el motor de arranque el terminal pequeño.
el que no es el cable grueso principal. Ese terminal recibe 12 EV o señal equivalente en el momento de dar arranque. Con el multímetro o una lámpara de pruebas, verifica si aparece voltaje ahí cuando alguien gira la llave. Si no aparece señal en ese terminal y tienes silencio total, el problema está aguas arriba. Fusible, relé, switch de encendido, sensores, de seguridad o cableado del mando. Ahí no sirve de nada cambiar el motor de arranque, porque el arranque nunca recibe la orden. Si sí aparece señal clara en el terminal de mando y aún así no gira, entonces el mando funciona y el foco vuelve al conjunto del arranque. Solenoide defectuoso, contactos internos gastados, escobillas o un problema mecánico como Bendix trabado. Aquí ya tienes una certeza. La orden llega, pero el arranque no responde. Si aparece señal pero es débil o intermitente, o la lámpara se enciende tenue, estás en un terreno intermedio. El mando llega, pero con caída. Ahí entra el relé y sus contactos, y también el switch. El multímetro te ayuda. Mide voltaje en ese terminal durante el intento. Si cae mucho cuando intentas arrancar, no es normal. Puede haber resistencia en el relé o en conectores sulfatados. Hablemos del relé. El relé es como un interruptor controlado. Una bobina pequeña recibe la orden y sus contactos grandes cierran el paso hacia el solenoide o hacia el circuito correspondiente. Un relé puede sonar y estar malo. Sus contactos pueden estar quemados y entregar voltaje sin capacidad o con caída bajo carga. Una prueba razonable, sin meterse en riesgos, es medir qué entra y qué sale del relé cuando das arranque. Si tienes acceso a la caja de fusibles y relés y puedes identificar el relé de arranque, puedes medir en el lado de control y en el lado de salida. Si la orden entra, pero la salida no aparece o aparece baja, el relé es sospechoso. Con fusibles pasa algo parecido. Un fusible puede verse bien y tener un falso contacto en su base por sulfato o por temperatura. Cuando el problema es intermitente, a veces el culpable es el portafusibles, no el fusible. Y luego está el switch de encendido o el interruptor del embrague. Transmisión. Si tu NP300 solo falla a veces, o falla más en caliente, o falla dependiendo de cómo muevas la palanca, no ignores estos elementos. No hace falta desarmar medio vehículo. La prueba sigue siendo la misma, rastrear si la señal llega o no llega al solenoide cuando debería. Ahora, volvamos a los 3 síntomas y cómo se conectan con todo esto. Caso 1, un solo clic y las luces se mantienen bastante fuertes. Ese clic suele ser el solenoide empujando, pero el motor no gira. Si tu batería y caídas de voltaje están bien, esto apunta a un problema interno del motor de arranque o a un problema mecánico. El I960 solenoide actúa, pero los contactos internos no entregan corriente al motor, o el motor está trabado. También puede ser que el Bendix esté pegado. Caso 2, clic repetido y luces que caen mucho. Aquí lo primero es potencia, o batería débil, o terminales, o masa. El circuito cae, se recupera, cae, se recupera. El solenoide intenta y se suelta. Es un síntoma casi de manual de caída de voltaje. Caso 3, silencio total. Aquí el foco inicial es mando. Si al girar la llave no hay clic, ni siquiera del relé, busca señal. Claro, también puede haber un motor de arranque con solenoide abierto que ni siquiera suena, pero no lo asumas. Primero confirma si el terminal de mando recibe voltaje, y aparece una pregunta incómoda. ¿Y si todo lo eléctrico está bien y aún así no gira? Porque también existe la posibilidad de que el motor esté trabado, o que haya un problema mecánico que haga que el arranque no pueda mover el motor. Sin entrar en procedimientos peligrosos, hay señales. Si al intentar arrancar el voltaje cae muchísimo, como si estuvieras haciendo un corto, y las caídas en cables no explican tanto, puede ser que el arranque esté en corto interno o que esté mecánicamente bloqueado. Y si el vehículo se detuvo funcionando normal, y luego, tras apagar, ya no quiso girar, también cabe esa posibilidad. Aquí ya no hablamos de relé o borne, hablamos de algo que puede requerir prueba de banco del arranque o revisión mecánica. La prueba de banco del motor de arranque es la que separa dudas. Fuera del vehículo, con conexiones adecuadas, verificas si el solenoide engancha y si el motor gira con fuerza. Pero ojo, una prueba de banco mal hecha también engaña. Un arranque puede girar en vacío y fallar bajo carga real, y al revés, puede parecer flojo por malas conexiones en el banco. Por eso, antes de sacarlo, conviene agotar las mediciones de caída de voltaje en el vehículo.
te dan información más real. Hay otra trampa clásica, hacer un puenteo sin método. Cuando alguien pone un destornillador entre terminales para probar, puede generar chispas, soldar el destornillador, dañar terminales, y aún así no saber qué está pasando. Si alguna vez decides hacer una activación directa del solenoide, debe ser controlada y con cuidado extremo, y solo para responder una pregunta específica: si el solenoide recibe señal directa, ¿actúa o no actúa? Pero si no tienes experiencia, es mejor quedarte con el multímetro y la lámpara de pruebas. Te da diagnóstico sin espectáculo. Y aquí entra el criterio que realmente te ahorra dinero. Cuando el motor de arranque no gira en Nissan NP300, hay 3 decisiones posibles al final: arreglar cableado, conexiones, cambiar algún elemento de mando como relé o switch, o reparar, cambiar el conjunto de arranque. El secreto es no decidirlo por sensación, sino por dónde se pierde el voltaje. Si tu medición mostró que en la batería hay voltaje razonable, pero al intentar arrancar en el terminal grande del arranque llega mucho menos, el problema está en el positivo principal o sus uniones. Si además el cable se calienta o el borne está sulfatado, ya tienes una historia coherente. Si el positivo llega bien, pero entre el negativo de batería y el bloque del motor aparece una caída grande durante el intento, el problema es masa. Y esto no solo impide arrancar, también puede provocar comportamientos raros en otros sistemas, porque el retorno de corriente busca caminos alternativos. Si tanto positivo como masa están bien, y la batería no colapsa, pero no llega señal al terminal pequeño del solenoide, entonces no, es el motor de arranque, es el circuito de mando. Ahí se investiga relé, fusibles, switch, interruptores de seguridad y cableado. Si llega señal al solenoide y la potencia está disponible, y aún así el motor no gira, la sospecha fuerte es el arranque. Solenoide, con contactos gastados, escobillas, armadura, o problema mecánico del Bendix. En ese punto sí tiene sentido pensar en reparación o reemplazo del conjunto. Hay un detalle más que ayuda cuando la falla es intermitente. Si a veces arranca y a veces no, no te conformes con hoy ya arrancó, listo. Repite la medición de caída de voltaje cuando falla. Las fallas intermitentes casi siempre son resistencia variable, terminal que hace contacto a medias, masa que vibra, relé con contactos fatigados, switch con zona gastada. Si mides justo cuando falla, el multímetro te lo canta. Y evita el error de «medí el voltaje y estaba bien», sin decir cuándo. Medir con el auto apagado no sirve para diagnosticar un circuito de alta corriente. En arranque manda el comportamiento bajo carga. Es ahí donde se revela la verdad. También es buena idea escuchar, pero con contexto. Un clic fuerte único sugiere solenoide actuando. Un clic rápido repetido sugiere caída de voltaje. El silencio sugiere mando. Pero ninguno de esos sonidos reemplaza una medición simple. Otra pista visual: luces del tablero. Si al dar arranque se apagan casi por completo, el sistema se está quedando sin voltaje. Eso puede ser batería, o puede ser un punto de resistencia que se convierte en calentador y roba voltaje. Si las luces casi no se enteran y solo hay clic, el problema puede estar más localizado en el arranque. Y si lo que te preocupa es ¿cómo sé que no estoy ignorando algo raro como computadora o inmovilizador? Piensa en esto. Cuando el inmovilizador bloquea, normalmente el motor de arranque ni siquiera recibe la orden, o se comporta de forma consistente con bloqueo de mando. Por eso, tu prueba del terminal de mando del solenoide es tan útil. Si no hay señal, investigas mando. Si hay señal, no es un bloqueo de no permitir arranque. Es una falla de potencia o de arranque. No necesitas convertir tu NP300 en un laboratorio, solo necesitas hacer preguntas eléctricas correctas. La primera: ¿la batería aguanta el intento o se desploma? La segunda: ¿cuánto voltaje se pierde en el positivo principal hasta el arranque? La tercera: ¿cuánto se pierde en el regreso por masa hasta la batería? La cuarta: ¿llega señal de mando al solenoide cuando giro la llave? Con esas 4 preguntas dejas de adivinar, y cuando encuentras el culpable, valida la reparación de forma inteligente. Si limpiaste bornes o masa, repite la medición de caída bajo arranque. Debe mejorar. Si cambiaste un relé, verifica que ahora llegue señal sólida al solenoide. Si cambiaste el motor de arranque, asegúrate de que el cable principal quede bien apretado, sin holguras, y que la masa del motor esté impecable, porque un arranque nuevo en un circuito enfermo dura poco.
Lo más frustrante es cambiar el motor de arranque y que al día siguiente vuelva el síntoma. Eso suele pasar cuando el problema real era resistencia en conexiones o masa, y el arranque anterior solo era la víctima. Así que si estás en ese punto exacto en el que la camioneta no responde, respira, ordena el síntoma, mide bajo carga y sigue el voltaje como si fuera un rastro, porque el voltaje no desaparece por magia, o se cae en la batería, o se pierde en el camino por resistencia, o no llega la señal de mando. Cuando lo haces así, el motor de arranque no gira en Nissan. NP300 deja de ser un misterio y se vuelve un diagnóstico. Y la diferencia entre misterio y diagnóstico es lo que separa cambiar piezas de arreglar el problema.